Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 28 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista, Dr. Mariano Favaloro. Locución, Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios AM 1220. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como siempre, con los mejores profesionales del hospital público y gratuito y también de diferentes entidades. Yo digo público y gratuito no es porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso, primero debemos cuidarlo y después exigir una buena atención. Les comento a quienes nos visitan en el día de hoy. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. El tema, iniciativa 25x25 de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ya nos va a explicar qué quiere decir esta ecuación. Bien, también estamos con el profesor doctor Jorge Magariños, bioquímico. Va a hablar acerca de la labor del bioquímico. También la doctora Juliana González, médica pediatra, gastroenteróloga del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Va a hablar acerca de, no sé si algo que se puso de moda o es que ahora está más descubierto que la década anterior, ¿no es cierto? O sea que se llega más rápido al diagnóstico. Enfermedad celíaca. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, bárbara. Bien, y más ahora que estamos frente al micrófono y entre amigos y, bueno, lo que siempre nosotros decimos, queremos comunicar, ¿no es cierto? Contanos qué quiere decir 25x25. Bueno, como siempre, el lema principal de este programa es la prevención, y justamente en el último número de la Revista Argentina de Cardiología, de la Sociedad de Cardiología, hay una carta del presidente donde habla del nuevo proyecto o un proyecto que está poniéndose en marcha, que lo titularon 25x25. Quiere decir reducir las muertes de origen cardiovascular, que es la principal causa de muerte, prematuras, quiere decir entre 20 y 70 años, cuando no sería tan esperable, digamos, las muertes no deberían ser tan así, y el 25% reducir estas muertes para el año 2025. Bien. Ese es el 25x25. ¿Te acordás de Salud para Todos en el año 2000? Puede ser, sí. Sí, hubo tantos Esperemos anuncios. que no es cierto? Te estás adelantando a mis palabras finales. Ay, perdón, no, doctor. No, porque ya las Por digo, algo hace 17 años que estás conmigo acá en el programa. No, claro, porque uno dice, ahora lo voy a describir, ¿no es cierto? Los objetivos, todo eso. Sí. Y uno siempre dice lo mismo. ¿Lo llegarán a implementar y se ejecutará, tendrá éxito? Porque ves, ahí ya te salió un programa, hay tantos programas. Bueno, ojalá que alguno un día... Este está estimulado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón. Tiene patrocinadores mundiales. Esperemos que se pueda ejecutar. Entonces, la primera causa de muerte de enfermedades no transmisibles, ya sabemos, sale publicado en todos lados, creo que hasta el diario sabe que son las enfermedades cardiovasculares. Las sociedades miembros de todo el mundo que se adhieran a todo este programa, bueno, tienen que participar y seguir estos objetivos en principio.
¿Cuáles son los factores de riesgo que son altamente prevalentes en la Argentina, sobre todo por el estudio que se hizo en el año 2013, que lo dirigió el Ministerio de Salud, y cuyo informe es el siguiente. El sobrepeso está en el 60% de la población de la Argentina, la obesidad en el 20% de la población de la Argentina, la hipertensión arterial en el 35% de la población, el tabaquismo el 25%, el humo del tabaco de segunda mano lo padece el 36% de la población de la Argentina. ¿Fumador pasivo? Fumador pasivo. El que no fuma. El que no fuma, el 36%. Que está en el ambiente de la casa o del bar. Exactamente. Que fuma. De hecho, mi experiencia personal es que en las oficinas públicas, donde hay carteles por todos lados, ya sean nacionales, provinciales o municipales, hay carteles prohibido fumar, y es justamente el grupo de empleados que más fuma, los de las entidades oficiales. Uh-huh. Bueno, eso no amerita nada, son seres humanos. Pero no, entendí perfectamente, Mariano. Pero es un grupo donde se fuma muchísimo, sí, y el 36% a lo mejor que no fuma, que está ahí, padece el humo de segunda mano. Totalmente. O más población. El colesterol elevado, lo que nosotros llamamos dislipemia, porque no es el colesterol solo, sino otros componentes más que son tan deleterios como el colesterol, el 30% de la población. Eso es lo que se sabe. Y faltan los que no se sabe que tienen colesterol elevado. Y la diabetes, el 10% de la población. Hablando de diabetes, hay una proyección ya muy cierta que para el año 2050 se va a elevar al 25% de la población mundial que va a tener diabetes, de la población de todo el globo terráqueo. ¿Y esto por qué es? Hay que vienen las causas. Ay, bueno, bárbaro. Estás leyendo acá. Bien. Cambios alimentarios. Es lo principal que ha tenido el principal cambio que ha habido en el mundo. Se ha globalizado la alimentación, la mala alimentación. Aquí tenemos un especialista en saber todas esas cosas. Ya nos en la charla previa que hemos tenido ha dado algunas puntuaciones de causas alimentarias de mala alimentación. El sedentarismo, o sea, comida muy elaborada, rica en sal, en grasas y en azúcar. Para mí es no elaborado, porque ya lo hablamos más de una oportunidad, cada uno piensa como quiere, pero estamos hablando el mismo, pensamos igual. Es más rápido una hamburguesa, ¿tá? Con papa frita. Sí. Y no tiene elaboración, porque generalmente elaborar en el sentido de que se compra y no se hace en casa, y no se hace alimentos sanos. La comida que se compra en general es la comida más barata, la más simple y la más rica. Sí. Y esa no es la más nutritiva. Perfecto. Sino todo lo contrario, pues vuelvo a pensamos repetir, igual, tiene por eso grasa, te digo, ¿sí? Tiene sal y tiene azúcar. Sí. O tiene muchos hidratos de Perfecto. carbono, que es lo que a la gente le gusta. Sedentarismo. Junto con la urbanización, que viene también a continuación, se juntan las dos porque es urbanismo y sedentarismo. Porque los espacios más chicos, las cosas más cerca, se usa el auto para caminar para ir unas pocas cuadras en vez de caminar. Bueno, entonces el urbanismo también alteró mucho la actividad física. Yo una vez vi una empleada obesa te puedo decir 140 kilos, sí, una persona muy joven. Entonces ella, cuando tenía que buscar una lapicera, por supuesto que nos ven los de internet, hacía esto, ¿no? O sea, sí, caminaba con las sillas, con las rueditas. Sí, y digo, sí, y así va a terminar en los 250 kilos. Y sí. Porque no se levantaba de la silla en 8 horas. Y que es un mecanismo que se retroalimenta, como tiene mucho sobrepeso y obesidad, mejor dicho, desde el punto de vista técnico, entonces le cuesta mucho levantarse de la silla, esas cosas. Entonces, sí, cada vez le va a costar más y cada vez va a ser más eso. Entonces, es un mecanismo, un feedback negativo que tiene ahí. Totalmente. Lógicamente es así. Si no lo corta de alguna manera, no lo va a cortar. Claro, es un sigue hábito. Avanzando. Deficientes políticas públicas de prevención. No hay políticas públicas intensas y constantes en el tiempo para evitar estos factores de riesgo.
y la incoordinación además de las políticas públicas. Por ahí lo hace una provincia o lo hace un municipio, pero la nación en su conjunto nunca se hace coordinadamente. Claro, pero lo que pasa en esto, muchas veces delegamos en el de arriba, llámese como quiera llamarlo. Pero si la persona no tiene las ganas de, por más que tenga todo servido, la plaza, la bicisenda, no funciona. Depende del ser humano. Así es. Bueno, eso va a lo que yo digo siempre. El corazón no es el órgano más importante, el cerebro es el órgano más importante. Y somos lo que dice nuestro cerebro. Si uno se convence de que estar con un peso normal, o sea, un índice de masa corporal entre 20 y 25, es 10 infinitamente mejor que tener sobrepeso y obesidad, y uno se convence mentalmente, sabe que la comida es un medio para sobrevivir y no un fin. Y entonces se comería mucho menos, se seleccionaría la comida, y no por el gusto solo, sino por la calidad de la alimentación. Así que somos obesos porque nadie se convence de que hay que tener peso más bajo. Y los que lo rodean a la persona, o sea, yo digo, ¿cómo llegó a esto? O no se animan a decirlo o no tienen eco. Eso es lo que pasa, es otra cosa que también le hemos hablado. La cultura familiar de la obesidad. Uno, la cultura familiar. Y segundo, justamente los grupos de obesos se juntan. Y no toman el ejemplo. Claro, no, que dicen que son felices. Feliz Dicen, por un rato. Vamos a festejar y vamos a comer. Sí, vamos a comer. Entonces, es difícil en ese sentido. Hay que cambiarles la cabeza, teóricamente. Entonces la OMS puso 8 metas para hacer. 6 del control de los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que son 3 factores modificables: tabaco, sal y sedentarismo; 2 factores no modificables, que son la hipertensión arterial y la obesidad, que en realidad son modificables si los tratamos. No serán tan fácilmente modificables, pero sí son modificables. Y luego la formación de equipos de salud, tanto sea en todas las sociedades, la formación de médicos, paramédicos, enfermeros, kinesiólogos, todos los que están en el ambiente trabajar de la en forma salud, interdisciplinaria para que no se llegue a la obesidad. Tener digamos, un discurso único, que hay que decirle a la gente que eso no se come, que hay que bajar de peso, que hay que hacer más actividad física. Esas son las finalidades de esto. Esperemos, como dije al comienzo, que algún día se cristalice en una acción continua, efectiva, y ver los resultados. En común unión. No viene todo de arriba, sino que tenemos que poner mucho esfuerzo también nosotros. Pero bueno, necesitamos incentivación. Claro, ¿no? Si no nos incentivan y no vienen políticas desde arriba, siempre tiene que venir en forma vertical. Es así. Bueno. La iniciativa, a veces las personas del gran grupo habitacional de acá, del mundo, si no le decís una orden, digamos, de alguna manera, no lo hace. Bárbaro, Mariano, me quedaría horas charlando con vos, pero la verdad nos extendimos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al primer corte. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como 2 vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el profesor doctor José Magariños, que va a hablar acerca de la labor del bioquímico, ¿no? Porque de pronto sabemos el nutricionista, el kinesiólogo,
Pero ¿quién se acuerda de los pobres bioquímicos, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Ana María, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. ¿Quién se acuerda de los bioquímicos? Giordano era el único que nos nombraba. Ah, no sabía. Cada vez que decía, le mando saludo a mi bioquímico amigo. Ah, qué bueno. Bueno, qué bueno. Vamos a aclarar algo. Sí. El bioquímico tiene diferentes roles de acuerdo a la especialidad que desee involucrar, ¿no? Tenemos bioquímicos investigadores, tenemos bioquímicos clínicos o analistas clínicos, que son los que están a cargo o ejecutan tareas en laboratorios de análisis clínicos, y tenemos bioquímicos docentes. Algunos, como mi caso, hacemos más de una actividad. Investigamos, hacemos asistencial, como nos gusta decirlo, y también hacemos educación, formamos futuras generaciones. Al bioquímico se lo asocia con el laboratorio. Ahora, es simple, parémonos a la salida de cualquier laboratorio, de cualquier hospital, de cualquier sanatorio, clínica o laboratorio, y pregúntele al paciente que acaban de hacerle una toma de muestra si conoce a su bioquímico. Claramente nadie sabe. Conoce a la chica que le sacó sangre. Claro, la que le trajo sangre. O al muchacho cierto, que le sacó porque sangre. se queda a la cara, ¿no? Y recoge y esto la es sangre. un problema no de la sociedad, sino un problema de los bioquímicos. ¿Por qué? A mí tengo una figura que cuando la puedo mostrar la muestro. Cuando estudiábamos todos decían, pero ¿cómo? ¿Vos estudiás bioquímica? Vos tenés que saber de esto. Entonces teníamos el ego personal de saber todo. Una sobrecarga, doctor. Una sobrecarga hermosa. Entonces te venían con los lombrices, a ver, decime qué es esto, mira que la nena está así, y nosotros decíamos, no, anda al médico, pero no, vos estudiás bioquímica, tenés que saber. Claro. Sin embargo, a mí me gusta otra representación. Nuestro coballito haciendo análisis. ¿Por qué? Porque nos encerramos entre cuatro paredes, y lo único que hacemos bien es poner un cartelito afuera que dice peligro biológico. ¿Por qué lo hacemos bien? Porque el peligro somos nosotros. Esto dicho de humor, claro, está planteando que si la sociedad no conoce claramente el rol del bioquímico es porque en realidad el bioquímico no ha sabido comunicar a su sociedad, a sus vecinos, su rol y su importancia. Hoy hay una necesidad social muy importante, punto de partida la hipertecnología que tenemos, el desarrollo de investigación y nuevas técnicas que hay para tener un diagnóstico más preciso, y un hecho contundente: 84,3% de los diagnósticos clínicos los hace el laboratorio de análisis clínicos. ¿Cuál es el problema de esto? Que a diferencia a lo mejor de un profesional del área de imágenes, nosotros informamos datos numéricos, cuantitativos, como si fueran el valor exacto. Y la realidad es que todas nuestras técnicas tienen algún porcentaje, margen de error. El margen de error, la sensibilidad, la especificidad, que tiene valores diferentes según el contexto del paciente. Y ahí aparece el nuevo rol social que no debe desaparecer, que debe fomentarse, que es formar, integrar el equipo de salud. Hoy el cuerpo médico, para todos los que hacemos asistencialismo, y yo vengo del área crítica, de la medicina crítica y de la hemoterapia, queda claro que todos los profesionales necesitan estar integrados en el centro del paciente y todos nosotros alrededor, tratando de dilucidar el problema, de ver cuál es la mejor estrategia, etcétera, etcétera, y poner en valor la práctica que se sugiere. Si no estamos dejando que la industria sea quien diga para qué sirve determinada práctica, y en realidad nuestra experiencia es otra y no la comunicamos. ¿Y le dan lugar al bioquímico? Quizá es una pregunta sin respuesta o muy generalizada. ¿Le dan la cavidad a los médicos, al bioquímico que verdaderamente tiene que tener, por ejemplo, en un hospital, en una clínica? Absolutamente sí. Perfecto. El problema somos nosotros. ¿Por qué? Nosotros creemos que el médico no. Ajá. No, empecemos con lo más simple. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo está hoy la sala? ¿Qué problema tenés? ¿Qué necesitas de mí?
al poco tiempo le vas a pedir por favor que no necesite baje un tanto. poco, que no me necesite tanto, porque no me da la mano. Nos necesitamos mutuamente. Mi experiencia empezó allá lejos, en el Sanatorio Güemes, En el Güemes. con René Favaloro Ajá. y con Mariano. No sabía que se No se conocían. acuerdan. Primer dominó. ¿Ah? Primer dominó. ¿Qué quiere decir, doctor? Fue una cirugía de trasplante. Octubre de 1990, doctor, exactamente. Dos potencias se Él juntaron. venía y me decía, en el laboratorio, todo el día, yo era el jefe en ese momento, venía y me decía, doctor, necesito algo para saber si esto va a salir o no va a salir. Porque usted me dice que va a salir y yo veo que esto va lento. Y en ese momento tomamos la técnica que hacemos para las embarazadas en líquido amniótico para saber si hay madurez fetal, pulmonar o no, y la adapté para el lavado broncoalveolar. Y a mí me decía que sí, pero la clínica decía que no. Y terminó siendo sí. Fue mi mejor recuerdo y la más maravillosa emoción cuando el doctor me convocó para estar sentados para ver entrar a Ramírez caminando por el pasillo del Güemes. Ajá, qué buena historia. Más objetivo. Y con más fuerza pronóstica. Exacto. Que facilitó Y eso cambió totalmente porque la clínica es muy buena, pero no deja de ser subjetiva, es lo que nos muestra el paciente como yo lo interpreto. El dato bioquímico tiene un poco más de precisión y exactitud, no es preciso y exacto, hay que contextualizarlo en el paciente, tenemos que dialogar. Ahora yo pregunto, ¿cómo yo bioquímico voy a firmar un análisis si no hablé un minuto con el paciente que vino a hacerse análisis, para saber qué hizo, cuál es su preocupación, por cuál fue el motivo de la consulta, para saber cuál es la mejor técnica que voy a aplicar? Y sugerir al profesional médico, mira, esto está bárbaro, pero yo además haría tal otra cosa. Nosotros hoy tenemos, gracias a la tecnología, mucha información. Yo hago el hemograma y veo lo que le llamamos el dedo en las plaquetas. Paciente internado, de larga data. El dedo es como una montañita que sale al final de las plaquetas. Y número bajo de plaqueta. Voy a hacerlo simple. Digo, está sin plaqueta. Cualquiera diría, necesita transfusión de plaqueta. Y yo digo, doc, fíjate cómo están miembros inferiores. Fíjate si no hay trombosis. Fíjate si no está frío. ¿Por qué? Porque veo un dedito al final de las plaquetas. Se están agregando. O es un problema de la muestra. Lo descartamos. Podemos hacer prevención colectivamente. Entonces necesitamos que la sociedad entienda que tiene que llegar al laboratorio y preguntar, ¿quién es el bioquímico? Y nos preguntan para qué. Y no se pregunta. Entonces, si yo vengo y recibo a mi paciente, ¿cómo le va? ¿Cuál es el motivo de la consulta? ¿Se hizo otra antes? ¿Qué pasó? ¿Está tomando una medicación? Y hay algo que es importante. Nuestra sociedad cree más en lo que está publicado en Internet y lo que le dijo, como decían antes, doña Rosa, en la medicina naturista que en la prescripción médica. ¿Y eso por qué, doctor? Y porque es más cómodo, es más fácil, tengo el dominio, no dependo del otro. Y para mí es importante saber qué estuvo comiendo, tomando, qué mezclas hizo, porque eso también puede interferir en mis resultados. En míos, en los del paciente. De ahí la importancia que tiene que el bioquímico entienda que tiene que salir de las cuatro paredes, caminar el hospital, comunicarse con clínica médica, ver las necesidades que tiene con la terapia, ver las necesidades que tiene y programar, planificar el servicio conforme a esa demanda. No es lo mismo el hospital de, por decir algo, de Alpargatas al hospital en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Son cosas completamente diferentes. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos la charla, que la verdad es muy amena, muy buena, doctor, muy didáctico, por eso es profesor. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Este cambio lo empezamos juntos y escuchándote es como nacen las propuestas. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. En estas elecciones hay solo 2 opciones: los que prometen y los que cumplen. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido al Frente de Izquierda. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición real al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Capital, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, el resultado siempre es más grande de lo que creemos. Estamos haciendo que la palabra escritura también tenga la palabra social y así abrazar a más familias para que puedan tener una casa propia. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años, con los pies en la tierra. Continuamos con el profesor doctor José Magariño, quien nos está contando, ¿no? Lo que la mayoría de nosotros no sabemos. ¿Cuál es el rol de un bioquímico y qué necesidad tienen, ¿cierto?, de trabajar en forma interdisciplinaria, y que nosotros conocemos que, bueno, casi todos las diferentes especialidades de los profesionales, pero a nadie se le va a ocurrir, a menos que nos den un análisis, por ejemplo, nos extraen sangre y nos dan un hemograma y están los valores entre y vemos una gran diferencia. Entonces, bueno, uno pide hablar con un bioquímico y se encuentra con esta respuesta: la persona que lo transcribió se olvidó de un 0. ¿Puede ser, doctor? Sí, puede ser, y vamos a ser claros y precisos. La bioquímica, igual que la medicina, es un arte. ¿Por qué? Porque su actividad se desarrolla en contextos de incertidumbre. Ahí fue cuando entró la idea de que había que, de alguna manera, hacer la ciencia. Y aparece a partir de, un poco antes de 1950, pero en esa década mayoritariamente, un fuerte imperativo de investigar, publicar, y aparece desgraciadamente algo que también fue muy perverso a posteriori, que fue
publicar o perecer. Y entonces hoy tenemos ciertas dudas de lo que se publica, etc. Pero de esta información, de esta investigación, surgió que el mayor error que teníamos, que era el analítico, porque era todo artesanal, dependía de cada uno de los que lo desarrollaban, ese error analítico bajó y hoy estamos por debajo del 4%, 3%, hablando de laboratorios que tienen gestión de calidad. Mientras que los errores preanalíticos y posanalíticos, sería el caso este que nos relatas, Ana María, esos siguen en niveles altísimos, 47, 48, 50% en algunos casos. Yo creí que con la tecnología, también que la tecnología la maneja un ser humano, ¿no? Sí, que había correcto. cambiado. Siempre le digo a mis colegas, perdón, y sin desmérito de la señorita administrativa, ¿por qué ella instruye al paciente para prepararse a la prueba y no estás vos para informarle los alcances? B. ¿Y el por qué? Y el por qué, justificarlo. Y B, los resultados los transcriben las administrativas. La pantalla ayuda, pero nos juega en contra. No miramos más de una pantalla. Y tengo algunos ejemplos contundentes de historia clínica, Ciudad de Buenos Aires, centros de primer nivel. Paciente que entra con enterocolitis. Todo el mundo piensa diarrea. También existe la enterocolitis sin diarrea, porque eso está hablando de una inflamación sigmoidocolon, nada que ver. La paciente sin ninguna deposición en 10 días, pero no había un solo técnico, un solo enfermero, un solo nutricionista, un solo técnico laboratorio que entrara y nos preguntara, señora, ¿cómo anda su diarrea? ¿Qué era lo que habían leído? Enterocolitis. Todo lo que seguía abajo en las siguientes páginas no se leía. Eso nos juega en contra. Dedos, movemos rápido los dedos, pero mientras tanto hablamos con el vecino. Se va a un 0. Y yo doy por sobreentendido que validado, ya está resuelto, firmo, pongo sellito y sigue de largo. Cuando no alguien haga un garabato y ponga el sellito por él. Entonces me parece que ese es el rol social que debemos asumir, la responsabilidad que debemos asumir. Tenemos que estar al lado del paciente, para prepararlo, para contenerlo, para orientarlo. No puede estar en un abismo entre que recibió el resultado y espera la próxima consulta. Es más, yo puedo tomar el teléfono y llamar al médico y decirle, doctor, la paciente fulana de tal, le hemos hallado esto, evalúelo usted en su clínica. Y él puede también acomodar su agenda y el paciente se va a sentir contenido y va a estar más resuelto. Y pensemos que vamos con esta tecnología al laboratorio deslocalizado. Es decir, hacerse las propias prácticas. Hoy el mejor ejemplo son los diabéticos controlándose su glucosa. Ya tenemos nanopartículas en un tatuaje que no necesita pincharse para saber qué glucosa tiene. Ya tenemos desarrollada la insulina inhalatoria. Ese paciente no necesita ir a un laboratorio para hacerse los estudios. Y cierro. Y más grave todavía, tenemos servicios de enfermería. Ustedes hoy empezamos hablando de los recursos. ¿Qué hacen? Glucocheck y mandan la glucosa al laboratorio, cuando la diferencia entre el glucocheck y la glucosa al laboratorio es 1 miligramo por decilitro, para un valor de 100 esperado. La diferencia es que el del laboratorio se factura, la otra no se factura, pues se gastan los dos. Es un recurso mal utilizado. Correcto. Por eso tenemos que hablar, por eso nos tenemos que reunir y mirar las necesidades de cada servicio. No se puede copiar nada. Perfecto, doctor. Nos desasnó totalmente. Muchísimas gracias. A muy usted, amable. Ana María. Vamos a hacer el corte, por favor. Gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires.
El campo como motor de nuestra economía y los trabajadores rurales como sus protagonistas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. 70 años con los pies en la tierra. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con la doctora Juliana González, que va a hablar precisamente de, como la presenté en comienzo del programa, enfermedad celíaca. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez en el programa. Vamos a tratar de ser claros en las palabras, así colaboramos con la información. Perfecto, para mí es un orgullo tener en todos los programas un profesional del Garrahan, ¿no? O sea, lo recuerdo con mucho amor, mucho cariño. Mis 10 primeros años transmití desde el Garrahan. Y yo digo que tienen los profesionales un halo especial, porque tratan a los pacientitos, ¿no? Que pienso que tienen una sensibilidad especial. Juliana, contanos, celiaquía, ¿es una enfermedad nueva? ¿Por qué 20 años atrás no se hablaba? Bueno, en realidad no se trata de una enfermedad nueva, sí el subdiagnóstico, por llamarlo de alguna manera, está cada vez dejándose más de lado y cada vez estamos entrando en mayor diagnóstico. De hecho, por ejemplo, en nuestro hospital en el servicio tenemos más de 100 diagnósticos por año de enfermedad celíaca. Si bien esto tiene una tendencia a ser de esta manera, todavía tenemos el desafío de poder llegar a diagnosticar a toda la población, porque hay un gran porcentaje que quedan sin diagnóstico. 1 de cada 8 personas es celíaco. Nos quedan los otros 8 todavía. Todavía estamos en la punta del iceberg y nos falta una gran parte, pero avanzamos bastante. Es difícil de pronto de diagnosticar, porque yo sé de pacientes, de personas, ¿no?, que lo habían diagnosticado como un celíaco y a los 7-8 meses resultó que no. Bueno, a ver, nosotros siempre volvemos a lo básico en la medicina. Siempre hay que contemplar los antecedentes familiares, el interrogatorio, el examen físico, los exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico correcto y ofrecer un tratamiento, ¿sí? Uh-huh. Nosotros podemos tener dentro de la enfermedad celíaca pacientes que tienen manifestaciones típicas, clásicas, diarrea, dolor abdominal, distensión, retraso de crecimiento, en el caso de los pacientes pediátricos, pacientes en quienes uno sabe que no tienen manifestaciones o son monosintomáticos o oligosintomáticos, pero se encuentran dentro de un grupo de riesgo para padecer enfermedad celíaca. Doy ejemplos: pacientes con síndrome de Down, con enfermedades tiroideas autoinmunes, diabéticos tipo 1, por nombrarla en los grupos más prevalentes, entre otros, y familiares de primer grado. No nos olvidemos que son un grupo en donde hay un 10% a 20% de prevalencia de enfermedad celíaca dentro del mismo grupo familiar. ¿Esto qué es genético? Bueno, a ver, definamos la enfermedad celíaca. Se trata de una enteropatía inmunomediada en pacientes genéticamente susceptibles, secundario a la exposición a la ingesta de gluten, ¿sí? Quiere decir que la genética tiene que estar, ¿sí? Pero no es la única condición que debe estar. Hay un 30% de la población sana en general que tiene mutaciones compatibles y no padecen la enfermedad celíaca, ¿sí? Y rechazan el gluten. Bueno, vamos cambiando con la nomenclatura con el tiempo, y existen pacientes que son sensibles al gluten y no constituyen el grupo de enfermedad celíaca, por ejemplo, y responden a la exclusión del gluten en la dieta, ¿sí? Y bueno, sabemos que la genética no la podemos modificar, la respuesta inmunitaria aberrante tampoco la podemos modificar, la enteropatía no, salvo que lo medioambiental sí lo podamos modificar, ¿sí? Que es esto de excluir el gluten, el trigo, la avena, la cebada y el centeno, de la dieta de los pacientes celíacos. Por ejemplo, en los niños vamos a tomar, porque en los adultos semejante es.
el adulto se puede llegar a cuidar, pero un niñito de 4 o 5 años y más chiquitos también, que vayan a los primeros cumpleaños infantiles, ¿cómo se maneja? Bueno, siempre decimos lo mismo. Una vez que damos el diagnóstico de enfermedad celíaca, las familias tienen que saber que son el eje principal los padres para que la dieta se pueda llevar a cabo, sobre todo en chicos, bueno, en adolescentes también, pero sobre todo en chicos chiquitos, ¿sí? Que los padres tienen que estar convencidos del diagnóstico, que no sirve de nada instruirlos en la dieta si no están convencidos del diagnóstico, y que esto constituye una adaptación familiar. Cuando uno da el diagnóstico no es un paciente celíaco, sino es una familia en Argentina que se adapta a esta nueva dieta, ¿sí? Y bueno, la adaptación se logra. Por ejemplo, un empresario, vamos a suponer, que viaja mucho, ¿cómo la dieta del avión es de confiar? Muy difícil. No. No, nosotros sabemos, en Argentina está el ANMAT, que es el ente que regula la administración y la supervisión de alimentos y medicamentos. Ahí consta a nivel nacional el listado actualizado de alimentos aptos para celíacos, por un lado. Eso es lo único que nosotros tenemos como para valernos y no haber ni el mínimo error. Y el logo oficial, que está bastante mejor, la historia de la identificación de los productos aptos, que también nos permite, pero esto no es a nivel internacional, ¿sí? Entonces uno siempre, cuando hace viajes, se enfrenta ante la posibilidad de una transgresión involuntaria, por decirlo de alguna manera. También hay No que es tan tener cuidado fácil. los utensilios, porque si se corta la comida común, ¿no es cierto? Y lo mismo para el celíaco a través de el cuchillo o la cuchara. Bueno, a ver, nosotros sabemos que hay alimentos que están directamente elaborados con las harinas no aptas, son las que directamente no hay que consumir, y sabemos que hay otros productos que, si bien no están elaborados con estas harinas, pueden sufrir contaminación, ya sea en su elaboración o en lo cotidiano, ¿sí? Esto es lo que vos mencionabas recién. No hace falta que uno excluya al paciente de la mesa y de la comida familiar, simplemente es cuestión de organización familiar. Los cubiertos pueden usarse, los mismos cubiertos, pero no en el momento en que uno está untando una galletita con una harina no apta. Tendrá que tener su galletita, su utensilio, y sobre todo en determinadas elaboraciones. Por ejemplo, los coladores para los fideos, en donde pueden haber ciertos restos de harina, pueden sufrir contaminación cruzada, así se llama. También los comedores escolares, porque hay lugares donde, bueno, reciben, no sé si tiene el sello de aprobación de ANMAT, porque reciben para celíacos, se le da una bandejita especial, pero uno nunca sabe. ¿Qué pasa si falla, ¿no es cierto?, la dieta? ¿Qué le ocurre al chiquito? O al adulto. Si un paciente, hablemos en general, si un paciente Sí. es asintomático, probablemente si uno no hace estudios complementarios como los anticuerpos que detectan y son altamente específicos para enfermedad celíaca, pase desapercibido. Si un paciente es sintomático, a lo largo del tiempo puede generar manifestaciones. Eso es muy variable dependiendo de cada paciente. Ahora, nosotros tenemos esta herramienta de laboratorio para controlar a los pacientes, no solo clínicamente, sino con estos test. Hay 3 disponibles actualmente. Se llaman antitransglutaminasa, EMA, antiendomicio, y anticuerpos antigliadina diaminados, y permiten detectar, positivizarse cuando hay ingesta de gluten, cuando hay incorporación de gluten, ya sea voluntaria o involuntariamente. Pequeñas trazas positivizan los anticuerpos. ¿Qué pasa si se positivizan los anticuerpos? Estamos expuestos a que la enteropatía esté presente de nuevo, ¿sí? Es cierto lo que escuché una vez, que de pronto, bueno, ante un accidente, vamos a suponer que uno Sí. crea que está comiendo una comida para celíacos y no es así, ¿se atrasa el tratamiento 5 años? No sé, no. No, perfecto. No. ¿Y qué le ocurre al paciente? A ver, repetime la pregunta, por favor. Porque por no- ejemplo, el paciente va a comer algo que dice Sí. apto para celíacos, come como come todos los días, y después resulta que era un paciente ya diagnosticado. Sí, en un avión. Sí. Come algo no apto durante las 11 horas de vuelo, que es más o menos lo que dura un viaje largo.
¿Qué le ocurre al paciente? Por eso te decía, si el paciente es asintomático, puede que no ocurra nada Sí. visible. Sí. La enteropatía puede volver a aparecer, porque uno sabe que el único tratamiento que existe en la actualidad es excluir el gluten de la dieta. Sí. Ante la ingesta nuevamente de gluten, la enteropatía vuelve. No hay O otra, sea, puede no hay volver otra a las chance. diarreas. Puede volver o no, depende de cada. Nosotros Bien. estamos viendo en la actualidad que es muy variable la forma de manifestación de la Totalmente. enfermedad celíaca. Como dije antes, asintomáticos, mono, oligosintomáticos, celíacos clásicos, como solíamos ver, que por suerte cada vez vemos menos, ¿sí? La enteropatía vuelve, es así. Y la manera que tenemos de verlo, sin necesidad de recurrir a la endoscopía y a la retoma de biopsias de intestino delgado, son los anticuerpos para enfermedad celíaca. Se decía que iba a salir una ley, no sé si estoy desactualizada. No, existe una ley, si no me equivoco, desde 2009. Mm. Lo que hace es supervisar que todos los alimentos que son aptos para celíacos contengan el logo oficial, que todos los negocios o locales que ofrecen alimentos que son aptos para celíacos sean realmente así, y bueno, si no lo son, tendrán su multa como corresponde, y asegura que determinadas obras sociales y prepagas cumplan con la entrega de harinas o premezclas o el monto que se supone que cuestan las premezclas. ¿Sí? Ahora hay un tema con las obras sociales, no todas se hacen cargo, no todas lo cubren, nos pasa en lo cotidiano y en la práctica diaria, y lo que sí contempla la ley es que si no hay una obra social que lo cubra, el Ministerio de Desarrollo debe asegurarle al paciente que la jurisdicción correspondiente al paciente le entregue las harinas o el dinero correspondiente. ¿Cómo funciona en la realidad? En la realidad muchos lo reciben, cuesta, muchos pacientes vienen directamente a pedirnos esto, por ahí pierden control, pierden seguimiento y vienen pidiéndonos el certificado nuevamente. Sí. Y bueno, es una ayuda, no es... No, lógico. No. ¿Por qué no tenés por qué saberlo, pero por qué es tan caro el producto? Porque todavía no está masificada la dieta. A ver, es una enfermedad frecuente, pero yo dije, hay muchos diagnósticos en mi hospital que por ahí es sesgado el dato porque es un hospital de referencia y de derivación, pero todavía no es hay un subdiagnóstico todavía. ¿Sí? Bueno, yo conozco en la población varios pacientes que hicieron recurso de amparo y lo ganaron, ¿no? Es una lástima llegar a un recurso de amparo, porque si hay una ley, la ley tendría que estar completa y puesta en práctica. Si a un diabético le facilitan la insulina, ¿por qué no la alimentación a un celíaco? Sí, tal cual. Sí, es el único tratamiento disponible hasta la actualidad. Por ahí en 10 años hablamos de otro, seguramente, pero por ahora es esto. Y la verdad que sí, depende de la población en la que estemos hablando, la situación económica es muy diferente y sí influye el costo de las harinas en la dieta. El chiquito bastante. el chiquito con la enfermedad celíaca, ¿tiene disminuido la parte motriz o prohibido algo? No. A ver, no constituye una discapacidad, y esto también hay que dejarlo claro. Es una enfermedad, es una condición permanente, es para toda la vida, pero no es una discapacidad. Obviamente, si hablamos de un paciente que tiene una desnutrición severa, bueno, es otro paciente, pero no constituye una discapacidad. ¿Sí? Uh-huh. No sé si existen registros, ¿no? Porque nuestro país se caracteriza por precisamente no... yo estoy muy interiorizada de un tiempo a esta parte con enfermedades poco frecuentes y nos quejamos que no existen registros, ¿no es cierto?, de las enfermedades poco frecuentes, pero tampoco de las frecuentes. ¿Por qué es esto que no hay un registro nacional? No, la verdad que se sabe que en Argentina 1 de cada 100 argentinos es celíaco, hay un registro. Existe un registro. Existe, 1 de cada 100 argentinos es celíaco. Esto es lo que está registrado. ¿En dónde? Volvemos a decir que hay un subdiagnóstico. Sí, está publicado. Está publicado. Está publicado. Sí. Está, porque hay enfermedades que dicen 1 en 1000, ¿está? O
No, en esto X es una cantidad. en 100 es lo que está publicado. Claro, no digo Sí. de los celíacos, Sí. de acuerdo a la enfermedad, hipotéticamente hablando. Y después uno pregunta dónde está el registro, no se calcula el europeo, pero No, nosotros esto no es somos para acá, para europeos. Argentina, no es para Perfecto, Europa, o sí. sea que Sí, está sí. bastante bien reglamentado. Sí. Un consejo para aquellas familias que tengan un chico, un bebé, o eso es más difícil, no hablamos, ¿no es cierto?, con la enfermedad celíaca. ¿Con respecto a qué? ¿Qué le puedes decir a la mamá? Porque muchas mamás se asustan, no los dejan ir a cumpleaños. Pero con diagnóstico de enfermedad celíaca. Exactamente. No, que a ver, los chicos es, como dije recién, es una condición clínica permanente que requiere solamente la modificación de la dieta, que es una cuestión de adaptación y que yo lo veo en la práctica diaria como mamá y como doctora, y se manejan muy bien las familias. No tienen que tener miedo, no tienen que excluirlo de las comidas. Se pueden adaptar perfectamente llevando comidas. Muchos de los salones de fiesta, por ejemplo, inclusive ofrecen comidas. Tienen que llevar una vida normal como cualquier otro chico. ¿Y en cuanto a golosinas? Y tienen que ser aptas para celíacos. Sí. Perfecto. No tienen contraindicación, salvo que estuvieran cursando algún cuadro de diarrea o alguna reagudización. Pero no teniendo síntomas, no tienen contraindicación para recibir golosinas y tienen que ser aptas para celíacos. ¿Y se da más en los varones que en las nenas? Un poquito más en las nenas. Ajá. ¿Y esto tiene un porqué? No, es genético. Y o sea, el niño, ¿es más delgado? ¿Es obeso? A ver, eso también fue cambiando. Era la enfermedad celíaca clásica, uno veía al chico más chiquitito, de 3 años, con distensión abdominal, diarrea severa, desnutrición severa, trastornos hidroelectrolíticos, debut con crisis celíaca, y hoy estamos viendo cada vez menos eso y vemos más pacientes con un peso en percentilos normales o inclusive con sobrepeso. ¿Sí? Y son celíacos igual. Claro, o sea, antes se tomaba como un síntoma y realmente, o sea, a medida que se investigan, ¿no? Que el médico está más atento. Y sí, porque si no, antes se decía, y bueno, es diarrea infantil, o sea, no había un diagnóstico. Pero por suerte la tecnología, los profesionales, las medicaciones, ahora los alimentos que ojalá se puedan incorporar gratuitamente para toda la familia, vamos avanzando. Aunque no lo veamos, estamos avanzando. Se está avanzando. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Yo te agradezco muchísimo porque quedó más que clara y esto es muy, muy más que claro y esto es muy necesario para muchos hogares. Desde ya te considero parte del staff, Bueno, igual gracias. que al doctor Muchas Magariño. gracias. Muchísimas gracias por estar, doctor. Y bueno, el doctor Mariano Favaloro me padece hace 17 años, así que lo felicito, doctor Favaloro. Bien, con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Cambiemos viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle